Buenas tardes, bienvenidos. En esta ocasión queremos mostrar cómo actualizar el sistema de nómina de Sinube para poder timbrar recibos de nómina con el complemento 1.2. Así que primero empezaremos en la pestaña de parámetros generales e iremos al bloque de catálogos. En catálogos entraremos al catálogo de estados. Este será el único catálogo global que deberemos actualizar en el sistema. No es necesario actualizar ningún otro. Aquí está toda la lista de estados de la República Mexicana. Solo es necesario actualizar aquellos que de verdad ocupemos en nuestras nóminas. En este ejemplo, simplemente seleccionaremos el de entidad federativa SAT para nómina, y en automático se actualizarán las demás columnas. Todos los demás estados que sean requeridos deberán ser actualizados. Una vez hecho eso, hay que cerrar el catálogo de estados. Después vendremos a la sección de nómina o pestaña de nómina e igualmente entraremos a catálogos. Empezaremos por el catálogo de tipos de contrato. Igualmente tendremos que seleccionar a los tipos de contrato que ya existen y vincularlos con el tipo SAT de acuerdo con el catálogo proporcionado por el SAT, ¿sí? En la documentación del complemento 1.2. En este caso es indeterminado. Seleccionaremos salvar. Y en el siguiente es algo semejante. Seleccionaremos otro solamente como ejemplo. Muy bien, una vez llenado, cerramos el catálogo. Lo mismo haremos con los tipos de jornada. Si aún faltara asignar el tipo SAT que le corresponde, deberemos hacerlo y cerrar. No es necesario dar clic en el botón actualizar. Puede servir simplemente para confirmar, aunque no es requerido. Cerramos. Lo mismo para el catálogo de periodicidades de pago. Igualmente deberemos vincular el tipo SAT que le corresponda a cada uno. Una vez hecho eso, cerramos el catálogo. Igualmente para el catálogo de conceptos, entraremos a conceptos de la nómina. Aquí deberemos revisar cada uno de los conceptos de nómina. Es recomendable revisarlos uno por uno y cotejarlos con el listado que fue publicado por el SAT, el cual se puede descargar como archivo Excel. Daremos clic en el botón de edición y dependiendo de si es percepción o deducción nos mostrará un listado. Podemos buscar en el listado el concepto que estamos necesitando. En este caso es sueldos y salarios. El concepto DIM ya no es requerido y le damos guardar. Y es importante que vayamos actualizando cada uno. En caso de que tengamos algún concepto que apunte a un tipo SAT que diga derogado, significa que ese pertenecía al catálogo anterior, pero actualmente ya no está en uso. ¿Sí? Entonces, esta será la parte laboriosa. Deberemos asignar uno por uno. Debemos verificar que los números que tenga asignado cada concepto en el tipo SAT sean los correspondientes en el catálogo del SAT final. En el último catálogo del SAT que pueda descargarse en la documentación del complemento. En este caso vamos a referirnos al subsidio al empleo. En este caso está apuntando al concepto 17 que está derogado. Lo cambiaremos y dentro de seleccionaremos el que dice subsidio para el empleo efectivamente entregado. Al darle guardar, en automático apuntará al nuevo concepto, pero también se marcará la columna o la casilla que dice tipo SAT para otro pago. ¿Sí? El tipo SAT otro pago será activo en el subsidio al empleo, así como para algunas otras percepciones que puedan ser utilizadas dentro de nuestro catálogo.
Una vez que hayamos terminado de actualizar nuestro catálogo de conceptos, sí, lo recomendable es revisar uno por uno todos estos. Seguiremos con el catálogo de empleados. Categorías no es necesario hacer ningún cambio, ya que solamente agrupa los conceptos ya revisados. En empleados sí es necesario hacer varios cambios. Para cada empleado será importante señalar, en su caso, si es asimilado al salario y si no, que tenga un número de seguridad social. También necesitará tener también necesitará indicar si es empleado sindicalizado o no. Igualmente, el tipo de contratación, el régimen de contratación, deberá seleccionarse el que sea adecuado. El anterior de asimilados ya fue derogado, así que deberá seleccionar uno que corresponda realmente con el régimen de contratación del trabajador. Los datos de banco y cuenta bancaria son opcionales, no es necesario llenarlos, a menos que se le pague por transferencia bancaria. Lo mismo que el de la clave interbancaria. Aquí muy importante, si tenemos el dato clave, no es necesario llenar el banco y la cuenta bancaria, es decir, podemos llenar estos dos o este únicamente. También es muy importante que esté registrada la fecha de inicio de relación laboral o la fecha de alta inicial del trabajador. Este servirá para calcular la antigüedad del mismo, así que es muy importante. Lo mismo, en caso de que sea un trabajador por sueldos y salarios, hay que capturar el salario diario integrado y el salario diario integrado para indemnización. Este suele ser un poco mayor, será necesario que el área de recursos humanos y contabilidad lo calcule, ya que suele involucrar los pagos por indemnización en caso de despido injustificado. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo arbitrariamente de un importe así. Asimismo, el sueldo diario. Los demás van a ser datos que se toman. Los demás van a ser datos que se toman de los catálogos que ya se revisaron previamente. El tipo de jornada, el tipo de categoría, la zona salarial, que está, bueno, por default ya solamente existe la A en México, y el tipo de contrato, así como la periodicidad. Se debe también recomendable agregar el puesto, aunque no es indispensable. Estos son esencialmente los datos que hay que llenar. Pero hacerlo uno por uno puede ser un tanto agobiante o un tanto pesado. Así que lo recomendable es exportar el catálogo de empleados a un archivo de Excel, posteriormente descargar la plantilla y llenar los datos que falten. Algo como, por ejemplo, vamos a exportar este catálogo de empleados. Sí, lo guardaremos en nuestra carpeta de descargas. Crearemos una carpeta nueva que se llame actualización nómina. Aquí guardaremos a nuestro catálogo de empleados. Una vez hecho esto, también descargaremos la plantilla de empleados y la guardaremos en la misma carpeta, por ejemplo. Muy bien, abriremos nuestro catálogo de empleados. Este es todo el catálogo de empleados. Y también abriremos la plantilla esta es la plantilla vacía tal como viene descargada del sistema. Correcto, lo que procederemos a hacer será seleccionar toda la información de los empleados que tengamos exportada desde el sistema y la pegaremos en la plantilla. Vamos a dejar un renglón en blanco solamente para verificar que no se nos mezclen. Preferentemente pegaremos solo valores para evitar alguna confusión de formatos. Y deberemos revisar
¿Qué datos nos están faltando? Vamos a identificar algunos de los datos que son nuevos en nuestro catálogo. Por ejemplo, el SDI de indemnización. ¿Sí? Otra cosa que necesitaremos proporcionar es si es sindicalizado o no. Tipo de ingreso y tipo y porcentaje de ingresos propios será solo para dependencias públicas, para aquellas que tengan una parte del ingreso de procedencia federal. También la cuenta bancaria es un campo nuevo, así como el banco, aunque no son obligatorios. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos de los datos que deberemos de llenar adicionales, ¿sí? Para poder entonces copiar y pegar de nuevo nuestros. Aquí está el tipo jornada, el SDI. Para un llenado rápido copiaremos el mismo SDI al SDI de indemnización. No será el mismo por lo regular, pero en este caso lo usaremos como ejemplo. Vamos a eliminar el dato ejemplo que viene en la plantilla para quedarnos solo con los datos que sí necesitamos. Zona salarial, será importante agregar la A. Y el sueldo diario, casualmente este dato parece ser que no lo teníamos en nuestra plantilla, en nuestros datos exportados. O no se llenó correctamente. Yo creo que nos faltó copiar algunos datos acá. Sí. Zona salarial. Y sueldo diario. Incluso otro es la categoría, también nos está faltando la categoría. Vamos a llenar estos. Los demás no son requeridos necesariamente. En nuestra plantilla de empleados llenaremos categoría, sueldo diario, tipo de ingreso no requerido, y en sindicalizado podremos poner true o false dependiendo. Y en este caso quitaremos estas para que no nos estorben, y este ya lo podemos aplicar completo. Muy bien, una vez que hemos llenado toda la información, podremos seleccionar todo nuestro catálogo de empleados y pegarlo sobre lo que ya existe para que se actualice. ¿No? Aquí hay un desfase en alguna columna. Es en la columna departamento. El departamento tiene un dato erróneo. Aquí. Aparentemente ese era el único. Vamos a ver si es cierto. Ok. Vamos a intentar nuevamente. Copiamos. Peguemos. Muy bien, nos avisa que se actualizaron los empleados. Si revisamos cualquiera de ellos, podremos ver que se habrán actualizado los datos como que es sindicalizado, su salario de indemnización, y de momento eran
todos los nuevos que agregamos, que serían los más requeridos. Correcto, entonces cancelamos y ya tenemos terminada la revisión de los catálogos. Ahora pasaremos a los parámetros. Por último, revisaremos parámetros para la nómina. Entraremos a la ventana parámetros, sucursal nómina. Y aquí lo que nos interesa es la segunda parte. Por supuesto, ya deberemos tener el registro patronal y el riesgo de trabajo, ¿sí? En caso de que tengamos ya un valor proporcionado por el IMSS, deberemos agregarlo. Igualmente los folios para la nómina deberán estar ya seleccionados. La entidad federativa, esta es la que se aplica cuando es una institución pública, pero deberemos agregar la entidad federativa para el complemento 1.2. Esta es requerida, sea o no una entidad federativa. En este caso agregaremos la Ciudad de México. También debemos indicar si estamos pagando nómina de una institución pública o no. Muy importante, el PAC va a validar que de verdad el RFC pertenezca a una entidad pública, así que si no es así, no hay que marcarlo. En caso de que el patrón o la empresa emisora sea una persona física, deberá agregar la CURP de esta persona física que está emitiendo recibos de nómina. También hay que agregar cómo se presentará la antigüedad en el CFDI, en el archivo XML. Puede ser por semanas o por años, meses y días. Se recomienda que se haga por semanas para una fácil conciliación de los datos del Seguro Social. Y también, muy importante, hay que agregar el régimen fiscal para la nómina. ¿Sí? Entonces es muy necesario agregar el régimen fiscal y también este debe corresponder con los datos del RFC que emite la factura. En caso de no ser así, el PAC no permitirá el timbrado de estos recibos. Correcto. Una vez que hayamos terminado todo esto, bueno, el formato es para el portal de descargas y se les da a los empleados acceso al portal para descargar sus propios recibos. Se debe seleccionar un formato de impresión, no es indispensable. Terminada la revisión de los parámetros de la nómina, le damos guardar cambios. Después de esto ya estamos listos para poder timbrar una nómina. Entraremos a nómina, ya sea que la calculemos dentro del sistema o bien que la peguemos desde Excel. ¿Sí? En este caso, al crear una nueva nómina, en automático el sistema nos propondrá algunos datos, como la forma de pago, el método de pago y la descripción del concepto para pago. Estos son fijos. Igualmente, el tipo de nómina dependerá de la periodicidad. Si seleccionamos alguno que tenga una periodicidad distinta a 99, se le pondrá ordinaria. Si hay una periodicidad que se vincule con el SAT con el tipo 99, se marcará como extraordinaria. En este caso pondremos un código que podamos identificar. Indicaremos qué periodicidad es y después indicaremos las fechas de inicio y fin de este periodo. Podemos marcarle que agregue en automático a los empleados que encuentre con esta periodicidad dentro de esta sucursal y darle clic en aceptar. Se agregarán los empleados y cada uno de ellos tendrá los conceptos de acuerdo a la categoría que le corresponda. Podemos marcarlos. Si revisamos, ahorita están en ceros. Al marcarlos y darle clic al botón calcular, el sistema se encargará de calcular los importes de cada uno de los conceptos. Muy importante, si se trata de conceptos de nómina, no de asimilados a salarios,
y se calcula ya sea un ISR o un subsidio al empleo, Sinube calculará en automático también aquí dentro del detalle el subsidio según tabla, o el subsidio de tablas, ¿sí? De las tarifas del ISR y del subsidio correspondiente. En caso de que se pegue a través de una plantilla, se deberá de agregar ese dato también. Para eso podemos descargar la plantilla de nómina. Ojo, es importante descargar la plantilla actualizada, ya que si tenía una plantilla de la versión anterior no le servirá. Bien. Esta es nuestra plantilla actualizada. Vamos a habilitar su edición y dentro de los datos que nos solicita ahora esta plantilla, igualmente está el SDI de indemnización. Se agregan, vamos a cambiarle a un color un poquito menos brillante. Se agrega la columna de horas simples. Aquí va la cantidad de horas extra de pago simple que se agregan. Días de horas simple, aquí va la cantidad de días en que se trabajaron dichas horas extras. Y el importe de horas simples, aquí va el importe resultado de esas horas extras simples. Las horas dobles y triples se manejan de igual manera. Estas ya existían en la versión anterior. ¿De acuerdo? Otro dato que se agrega es el subsidio de tabla. ¿Sí? Es importante agregarlo, ya sea que tengamos ISR o subsidio al empleo. ¿De acuerdo? Igualmente, si regresamos a nuestro sistema de nómina, vamos a marcar todos estos y los vamos a copiar. Vamos a salir y vamos a eliminarlos todos. Vamos a ver cómo sería el pegado de la nómina desde la plantilla. Abriremos la plantilla de nómina. Y aquí pegaremos los datos que copiamos. Vamos a verlos un poquito así. Es básicamente la misma estructura de la plantilla que tenemos, incluyendo los conceptos. Entonces nuestra plantilla, aquí se de indemnización, donde le quitaremos los paréntesis. Nos requerimos el IMSS. Aquí está el subsidio de tabla. Tampoco vamos a requerir la referencia, total de percepciones, nada de esto. El RPC y el total. Estos no los necesitamos tampoco en nuestra plantilla. Como ejemplo, este sería el equivalente a nuestra plantilla que tenemos de este lado. Esta es la fecha de pago. Vamos a ponerla en un formato más legible. Esencialmente esta sería nuestra plantilla. La copiaremos tal cual. Y regresaremos a Sinube. Aquí la pegaremos. Sí, por supuesto aquí hicimos un trampa, ya que eso lo copiamos desde el propio Sinube, pero el llenado de la plantilla es el mismo. Muy bien, y una vez realizado el pegado, podemos verificar que sí están los datos y podremos realizar el timbrado de esta nómina. ¿De acuerdo? Y es así como realizamos el procedimiento para poder ejecutar la actualización en la nómina de Sinube con el complemento 1.2 de la nómina digital. Muchas gracias y hasta pronto.